de todo podemos encontrarnos, podemos vernos, salvo algún fallo tecnológico, no tenemos ningún otro inconveniente para vernos, y a mí me hace muy bien, no sé ustedes, pero a mí me hace muy bien y estoy esperando siempre con ansiedad este momento. Estamos estudiando el mensaje a las 7 iglesias. El otro día vimos la iglesia de Éfeso y vieron que les surtí con una serie de diapositivas. Hoy también voy a poner una serie de diapositivas. El motivo de esto es para que tomemos conciencia de que eran iglesias como las nuestras, como la de nosotros. Iglesias pequeñas que estaban en distintas localidades, no eran grandes iglesias, eran iglesias, algunas muy pequeñitas, más pequeñas que la iglesia de Merlo o la iglesia de Padua. Pero no importa, Jesús las tenía presentes y les manda un mensaje. Hay distintos métodos de interpretación bíblica con respecto al mensaje a las 7 iglesias. Hay más de 10 escuelas de interpretación de teología con respecto a cómo leer, cómo entender el mensaje a las iglesias. Está el milenarismo, el premilenarismo, el postmilenarismo, el análisis crítico, y así sucesivamente hasta llegar a 10 o 11. La que predomina hoy en día en todas las iglesias pentecostales, que son la mayoría, es el dispensacionalismo. Según esta línea de pensamiento, oye, cada periodo, cada una de estas 7 iglesias corresponde a un periodo de la historia determinado, lo cual querría decir que ahora estamos en la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea, y estamos viviendo los tiempos de la Odisea. Yo no comparto esa línea de pensamiento y le digo por algo muy práctico, porque en el siglo XVI, siguiendo ese mismo criterio, también podían hacer un análisis de cada periodo de la historia hasta llegar al siglo XVI, y la última iglesia sería la del siglo XVI. Y en el siglo X, en el año 1000, también, no cierres tanto, perdón. En el año 1000 también podrían estar pensando de la misma manera, y si la iglesia y Cristo no viene ahora, no es que yo no quiero que venga, estoy anhelando que venga a buscarnos, pero si Cristo tardara 500 o 1000 años más, a mí un poco más de luz, por favor. Dentro de 500 años también pensarían de otra manera y cambiarían, son pensamientos que cambian continuamente. Yo quiero transmitirle la palabra de Dios, tal como está en la Biblia, y como los cristianos de aquella época recibieron el mensaje. ¿Qué interpretaron ellos con el mensaje? Porque entonces también podemos aplicarlo a nuestra vida en el día de hoy. Para que no se haga tan largo todo esto, porque sería interminable, hoy vamos a tratar de ver 3 iglesias. Vamos a ver el papel que yo tenía acá. Vamos a ver la iglesia de Esmirna, la de Pérgamo, la de Tiatira. Y la semana que viene, si Dios quiere, vamos a ver Sardis, Filadelfia y la Odisea para terminar ya con el mensaje de las 7 iglesias. No es porque no dé para más, es que no lo quiero hacer demasiado extenso, porque cada iglesia daría para un estudio más profundo. Vamos a ver hoy 3 iglesias que, como les dije, son muy parecidas a las iglesias nuestras de hoy en día. No sé si todos recibieron el hermoso programa que hizo Emi para el culto de hoy, pero el título del mensaje es No te acomodes. No te acomodes, porque justamente la única crítica que Jesús tenía para algunas de aquellas iglesias era que se habían acomodado a los tiempos que estaban viviendo y se habían apartado de la sana doctrina. Y esa tentación está latente para nosotros hoy en día también. Tenemos la tentación de acomodarnos a este mundo y de dejar de lado la verdad del Evangelio para que no ser tan perseguidos por nuestros amigos, conocidos, familiares. Y entonces el mensaje es: no te acomodes. Vamos, no voy a leer todo el pasaje de la Biblia, que habría que leer todo el capítulo 2 de Apocalipsis, sino que voy a ir leyéndoles el mensaje a Esmirna. Voy a poner alguna diapositiva para compartir. Esta es la ciudad actual de Esmirna. Estas son las ruinas de la antigua Esmirna, que le dicen la perla del Egeo. Se cree que deriva el nombre Esmirna, significa mirra, y se cree que deriva de un árbol del cual sacaban una goma aromática con el cual hacían la mirra,
que era un perfume aromático que se utilizaba para muchos fines, también para ellos se utilizaba para la adoración a los césares en los templos romanos. Por eso se llama mirra. La diapositiva, esta es otra vista de Esmirna, otra ruina de Esmirna, y esta es la Esmirna de hoy, la plaza central. No es una ciudad muy grande, es una ciudad donde había una iglesia. En la época del Apocalipsis tenía 3 templos dedicados a la idolatría. Uno de ellos era dedicado a la diosa Atenea. Había un templo dedicado a la diosa Atenea, ahí está, esas son las ruinas del templo. Había otro templo dedicado a la diosa de Roma, Dea Roma se llamaba. Era un templo que fue construido. Y en el año 23, Esmirna se ganó el privilegio sobre otras 11 ciudades de edificar un templo para la adoración de Tiberio César, el antiguo emperador. Los ciudadanos tenían que ir por lo menos una vez por año para ofrecer incienso al emperador que ya había muerto y le daban un certificado de garantía. Ese certificado era de que habían cumplido con la adoración del emperador. Por supuesto, los creyentes de Esmirna no iban a esa ceremonia y no tenían ese certificado. Y eso era uno de los motivos de persecución que tenían nuestros hermanos en la iglesia. La iglesia de Esmirna es una iglesia perseguida. A los cristianos los tiraban en los circos romanos y soltaban fieras para que los devoraran. Miren cómo morían nuestros hermanos. No sabemos cómo se organizó la iglesia, cómo nació la iglesia de Esmirna. Tal vez se organizó cuando Pablo, recuerda cuando estaba en Éfeso, que enseñaba en una sinagoga y que los judíos rechazaron el mensaje y se fue a una academia, un tal tirano para predicar. Probablemente muchos de esos seguidores de Pablo eran de Esmirna y llevaron el mensaje a Esmirna y así nació la iglesia. Jesús le habla a la iglesia identificándose y le dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tu sufrimiento. Jesús conocía directamente las cosas que estaban pasando y él las comprendía, porque Jesús nos comprende cuando estamos sufriendo, porque él vivió el máximo de los sufrimientos, la tortura, la agonía, el desprecio, los escupitajos, los latigazos, la crucifixión por culpa nuestra o por amor a nosotros. Por lo tanto, no importa lo que estemos pasando, Jesús lo comprende el dolor humano, comprende el sacrificio, comprende lo que estamos atravesando, porque él ya lo pasó primero. No es que está hablando, enseñando a alguien que no sabe lo que dice, sino a alguien que ya vivió primero eso. Luego le da una nota de alabanza y consuelo. Cristo entreteje un dechado de aprobación y consuelo. No tiene ninguna queja contra estos cristianos. Cristo conoce la pobreza que están. Sabe que eran pobres porque le habían quitado todas las propiedades. Les habían dejado en la ruina los romanos porque no adoraban a los césares. Y dice, pero ustedes son ricos, porque la verdadera riqueza es el enriquecimiento del carácter cristiano a pesar de la adversidad, no poseer oro o riqueza. La verdadera riqueza está en el enriquecimiento del carácter cristiano a pesar de la adversidad. Retenga esas palabras. No en lo que poseemos. Lo que poseemos es efímero. Hoy lo tenemos y mañana no lo tenemos. El Señor conoce la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Había una sinagoga judía que rendía tributo al emperador, oraban por el emperador y quemaban incienso al emperador. Dice, lo que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El Señor conocía perfectamente la situación de la iglesia. Aquí vemos en estas diapositivas las persecuciones. La historia nos habla de la persecución que hubo contra los cristianos en esa ciudad. Es interesante observar en el versículo 10 que el Señor no les ofrece que evitará las dificultades. Él le dice que conoce lo que están atravesando, pero no les dice, yo les voy a evitar este problema, les voy a solucionar, sino que al contrario,
Le dice, ustedes ahora van a sufrir una persecución peor, por 10 días. Muchos interpretan esos 10 días como una persecución atroz, completa, porque el 10 es el número completo. Muchos otros intérpretes entienden que 10 días era lo que duraban los circos romanos, la ceremonia de los gladiadores, y les ponían a luchar contra los gladiadores y contra las fieras. La persecución que se venía era atroz, y Jesús no le dice, yo los voy a librar de esto, sino yo voy a estar con ustedes en medio de esto. Recuerdan el pasaje de la palabra de Dios, con Él estaré yo en la angustia. Dios no nos libra de la angustia muchas veces porque la angustia nos fortalece, es necesaria. Los 10 días de manera literal era lo que duraba el periodo de los famosos conjuntos de gladiadores, en los cuales los cristianos eran lanzados a las terribles bestias salvajes. Y en el año 155 está documentado por documentos romanos que hay, que murió en la hoguera quemado el pastor de la iglesia de Esmirna. Es muy famoso y lo habrán oído nombrar muchas veces, Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna murió bajo el César Antonino Pío en el año 155. Y esta carta se escribió en el año 90 aproximadamente. Quiere decir que cuando se escribió esta carta, Policarpo de Esmirna era un jovencito en la iglesia. Probablemente era un joven pastor de la iglesia o un joven líder de la iglesia. Pero llegó hasta el año 155 y murió quemado en la hoguera. Ahí está un fresco que hay sobre la quema de Policarpo de Esmirna. El Señor le da una promesa. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cristo dice a los cristianos que viven en Esmirna que no tengan miedo a la muerte porque la vida eterna los espera, la corona de la vida. Y en 2 Timoteo 4:8, hablando de esta misma corona, Pablo nos dice, por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Así que estamos esperando la venida del Señor y nos espera la corona de la vida eterna. Hay una exhortación también que el Señor le da a la iglesia de Esmirna. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Luego viene el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo es una palabra griega que significa en español ciudadela o acrópolis, como que es una ciudadela o una acrópolis. Pérgamo fue una ciudad muy próspera. La antigua ciudad griega de Pérgamo se hallaba situada al noroeste de Asia Menor, a 30 kilómetros de la costa del mar Egeo y frente a la isla de Lesbos, en la región llamada Eólida. Sus ruinas rodean a la actual ciudad de Bérgama, construida sobre los cimientos de lo que fue la parte baja de Pérgamo. En esta diapositiva vemos la biblioteca de Pérgamo, que fue la segunda más grande del mundo. La primera fue la de Alejandría, la biblioteca de Alejandría, en Egipto. Pero la segunda fue esta. Había 200.000 volúmenes. Y como la ciudad fue famosa por la por la fabricación de pergaminos, y todos los volúmenes antiguos estaban escritos en papiro, que era un tipo de escritura, ya hablamos el otro día algo de esto, que no se conserva tanto tiempo, se tomaron el trabajo de pasar los 200.000 volúmenes a pergaminos. Es increíble lo que era esa ciudad, lo que trabajaba. Tenía un teatro, este es el teatro, actualmente las ruinas del teatro. El teatro tenía 38 metros de altura. Los escalones miden 45 centímetros de alto cada uno. A mí me llamó la atención cuando estuve en Roma, en el Coliseo Romano, que los escalones eran tan altos, 45 centímetros de alto aproximadamente. Y le pregunté a la guía, ¿por qué eran tan altos los escalones que es tan incómodo subir por esos escalones? Y me dijo, es muy lógico. Los escalones eran altos a propósito, porque usaban túnicas hasta los pies. Y si los escalones eran bajos, se pisaban las túnicas. Entonces había que levantar mucho el pie para subir y para bajar, para no pisarse las túnicas. Por eso hacían los escalones tan altos. Y fíjense lo inmenso que era ese anfiteatro.
tenía capacidad para 10.000 personas. Una plaza de toros de la actualidad en España tiene esa capacidad para 10.000 personas. También está el altar de Zeus. Este es el altar de Zeus que estaba allí en Pérgamo. Hace unos años atrás, en el año 1878 al año 1886, durante 8 años, un grupo de excavadores alemanes excavaron y encontraron esto, descubrieron todo esto, y llegaron a un acuerdo con las autoridades griegas y le permitieron llevar a Berlín todas las ruinas. Eso está montado en Berlín y se puede visitar hoy en día. Ve que hay un techo allí. Se puede visitar hoy en día si uno va a Berlín, como el altar de Zeus de Pérgamo. Es la maravilla que tenía. Todo labrado. Era un altar dedicado al dios Zeus. Estos son los pergaminos que hicieron famoso a Pérgamo. El pergamino, del latín tardío pergaminum, pergamino significa de Pérgamo. Pergaminum significa de Pérgamo, por eso se llama pergamino. Y se hizo famosa esta ciudad por la fabricación de pergamino. El pergamino acabó sustituyendo al papiro por sus ventajas materiales, por ser un soporte más fácil que conseguir que el papiro. Los volúmenes de la biblioteca de Pérgamo pasaron a copiarse en pergamino en sustitución del papiro. La historia dice que Pérgamo era una ilustre ciudad de Misia. Esta ciudad era el centro principal de la adoración al emperador. La ciudad siempre había sido leal a Roma, de aquí que fuese natural que se mostrara inexorable en la persecución contra los cristianos. Jesús escribe identificándose con ellos y les dice: y escriba al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: el Señor llega con la espada de su boca, la cual representa que puede juzgar con exactitud los hechos de los hombres. Aún lo que otros no ven. Dios juzga nuestras acciones, aunque otros no la vean, Él sí la ve. Él conoce hasta las intenciones de nuestro corazón. Y representa su habilidad para proteger a los cristianos aún en medio de la persecución. La espada tiene 2 sentidos: juzgar y proteger y defender a los creyentes. Hay una alabanza que Jesús le da a Pérgamo. Dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas fue, así como Policarpo de Esmirna, el pastor de Pérgamo, que fue quemado también, y a Jesús le llamó tanto la atención esa matanza que hasta lo nombra en su carta. Cristo alaba a la iglesia por su fidelidad, aunque padece bajo extremas dificultades. En el año 29 después de Cristo, en Pérgamo se había erigido un altar para adorar a Augusto. La ciudad se había conservado como el centro de la religión del Estado, y por lo mismo se habla de este lugar como el lugar donde está el trono de Satanás. La alusión a la muerte de Antipas indudablemente se relaciona con el bien conocido martirio que muchos cristianos padecían en el altar de los inciensos. Antipas fue martirizado en el año 92 después de Cristo, en el mismo, un año o 2 antes de que se mandara esta carta. Era fresquita la muerte de Antipas cuando Jesús lo nombra. Los cristianos habían conservado firmemente el nombre de Cristo. Su nombre representaba su personalidad. El uso del nombre Curios Caisaros, César es el Señor, en oposición al nombre Curios Christos, Cristo es el Señor, servía de prueba en esos días. Aceptar al César como Señor significaba estar exento de persecución. En cambio, adherirse al Señor Cristo significaba lealtad a Él, pero persecución por parte de los enemigos. Y cuando se cruzaban por la calle, los que sabían que eran los romanos, que sabían que eran creyentes a propósito, le decían: César es el Señor, Curios Caisaros. Y el saludo que tenían que responder era Curios Caisaros. Pero los creyentes decían: no, Curios Cristos, Cristo es el Señor. Y entonces los detenían y los llevaban a los circos romanos después de varios días para que sean devorados por las fieras
o para que sean exterminados por los gladiadores. Yo me pregunto, si esto pasara hoy en día, ¿qué haríamos nosotros si nos saludan por la calle y nos dicen, el anticristo es el Señor? ¿Qué diríamos nosotros? Sabiendo que podemos ser torturados o matados. No lo sé. Les digo la verdad, yo no lo sé. Porque muchas veces podemos pensar, bueno, total, Dios conoce el corazón. No importa lo que yo diga. Yo puedo acomodarme a este mundo también. Decir, bueno, lo importante es lo que yo pienso, lo que yo siento, no lo que yo diga. No os acomodéis a este mundo, aunque te cueste la vida. Los cristianos no se acomodaron al mundo sabiendo que en ellos le iba no solo la muerte, sino una muerte atroz, dolorosa, brutal. Por ser leales a su Señor, los cristianos que formaban la iglesia que estaba en Pérgamo fueron elogiados. Pero el Señor también le da una pequeña queja. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tienes ella los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel? Y tienes también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Había un grupo en la iglesia, dentro de la iglesia, que enseñaba lo que yo les estaba diciendo antes. Lo importante es lo que sentimos, no lo que decimos. E incitaba a la gente a que adorara al César. Total, Dios sabía lo que había en el corazón. Y también los incitaba a vivir una vida pecaminosa, porque según la teología, la mitología griega, había una dicotomía en el hombre, que tenemos cuerpo y alma. Entonces el alma es pura, santa, buena, el cuerpo es malo, pecaminoso. No importa lo que haga el cuerpo, el alma no lo afecta. Y podían fornicar y podían hacer todo tipo de pecados. Total, el alma era pura y santa. Y esa doctrina se enseñaba allí por medio de los nicolaitas. Y la iglesia, aunque no lo practicaba a lo que Jesús alaba, sin embargo, no la habían extirpado. Estaba dentro de la iglesia esa corriente teológica, esos falsos profetas enseñando. Y el Señor los exhorta y le dice que, como negativo, que los retenía. Y le dice, al que venciere, le daré de comer del maná escondido. Eso nos habla de la importancia que tenemos en la iglesia de cuidar la sana doctrina. Muchas veces vienen falsos predicadores o enseñan falsas doctrinas, falsos principios, falsos métodos de vida que los comparan con el cristianismo, nos quieren hacer creer que eso es el cristiano y no lo es. Y la iglesia muchas veces lo tolera, lo permite. Dios quiere que no, que lo extirpemos, porque si no lo extirpamos, Él mismo vendrá y lo extirpará de la iglesia. Y luego les hace una promesa. El Señor le dará el maná escondido, el alimento espiritual que el mundo no puede entender. El maná escondido fue dentro del arca del pacto, en el lugar santísimo. Esta recompensa habla de ser alimentado de los misterios profundos de la palabra de Dios, siglos antes de este siglo y también en el siglo venidero. En cuanto a la segunda promesa, le hace dos promesas. Le dará el maná escondido y le dará una piedrecita blanca. ¿Qué será esa piedrecita blanca famosa? Hay mucho debate acerca de esto. Miren, este mapa que les estoy mostrando, todo lo que está, las ciudades que están en rojo, eran canteras de piedra de mármol blanco. Una de las más grandes estaba en Pérgamo. Era famoso por el mármol blanco que ellos sacaban de allí. Y tenían una costumbre y le daban, por 4 motivos, le daban a la gente una piedrecita blanca con su nombre escrito. Yo le voy a leer los 4 motivos. Y puede ser que Jesús nos dé la piedrecita blanca por uno de estos 4 motivos o por los 4. Le voy a leer, estoy investigando cuáles son los 4 motivos por los cuales se le daba la piedra con el nombre allí en Pérgamo. En primer lugar, se le daba al hombre que por alguna causa había sido sometido a un proceso judicial y había sido absuelto justamente. Cuando alguien era culpado y en un juicio era declarado inocente, le daban una piedrecita blanca con el nombre y puesto la palabra inocente también, por si alguien lo paraba por la calle y lo quería volver a detener. No, aquí tengo, soy inocente, estoy libre. Ese era un motivo por el cual se daba la piedrecita blanca.
También se daba al hombre que había sido liberado de la esclavitud. Cuando un esclavo era liberado por su amo, el amo le daba una piedrecita blanca y le ponía el nombre del esclavo y le ponía liberto, como que era libre. Entonces el esclavo también tenía la prueba de que había sido liberado, no lo podían poder volver a vender como esclavo. Jesús nos libertó de la esclavitud del pecado. Un tercer motivo de la piedrecita blanca se le daba al triunfador de un evento deportivo. Sería como la Champions, la copa que se da para la Champions. Al ganador del evento deportivo se le daba una corona de laureles y una piedrecita blanca donde estaba su nombre y el título que había obtenido. Y había un cuarto motivo que se daba en toda esa zona, pero la cantera principal estaba en Pérgamo. La piedrecita blanca se daba a un guerrero que victorioso regresaba de la batalla después de derrotar al enemigo. Cuando los romanos iban a luchar, los de esa zona, los que vivían en esa zona, cuando volvían, los recibían con un pasillo de victoria y le daban una piedra con su nombre y el nombre de la batalla que había sido victorioso. Yo creo que por cualquiera de estos motivos o por los cuatro, Dios nos promete que nos va a dar la piedrecita blanca. Si somos victoriosos de la batalla, si somos liberados del pecado, si somos libres, Dios prometió darnos la piedrecita blanca. Vamos a ver ahora la iglesia de Tiatira, la última. Tiatira significa ciudad de la hija. Toda esta documentación, ahora ustedes la tienen fácilmente, la tienen en San Google, ¿no? ¿Cómo se llama el otro? El diccionario, Wikipedia. O San Wikipedia. Ustedes van ahí y tienen todo. Pero yo me tuve que tragar libros durante años para aprender todo esto. Ahora me da risa porque usted pone el nombre en el ordenador y sale todo. Pero en mi época no había todas estas cosas. Y yo tenía que estudiar en la biblioteca, tenía cantidad de libros, donde podía, leía y buscaba, investigaba. Era todo un trabajo de investigación. Ahora San Google y San Wikipedia nos da todo servido. Pero tenemos que tener cuidado también porque hay mucha fantasía en todo eso. Hay que saber distinguir lo verdadero de lo falso. Tiatira significa ciudad de la hija. Había sido destruida esa ciudad, pero Seleuco primero la volvió a fundar entre el año 301 y 281 antes de Cristo, como una colonia militar. Ese reino antiguamente, hacía 1000 años, había pertenecido al reino de Lidia. Era muy común el nombre de Lidia. ¿Recuerdan cuando Pablo convierte a una tal Lidia, que era una mujer que teñía de color púrpura ropa, y se convirtió? Bueno, esa Lidia era de ahí, porque ese nombre era muy común en esa ciudad. Era famosa por teñir telas. El teñido de tela era muy famoso y hasta el día de hoy siguen teñiendo todavía telas. Son muy famosos los pigmentos que utilizan. Tenían pigmentos secretos que sacaban de distintas raíces y habían logrado, el rojo, por ejemplo, era un color que se hacía solamente con especies del mar, con ciertas conchas de mar que se sacaba de adentro el color rojo para hacerlo. Y ellos lo habían logrado con raíces y tenían el secreto hasta nuestros días de cómo hacían esos colorantes para teñir, y ellos los había hecho muy famosos. Ahora, en cuanto al origen de la iglesia que había en esa ciudad, no hay nada claro, pero puede ser que Lidia, la que Pablo convirtió en Hechos 16:14, en la ciudad de Filipos estaba Lidia, y cuando Pablo le dio el mensaje del Evangelio y la bautizó con toda su familia, probablemente Lidia haya sido una de las iniciadores de esa iglesia en Tiatira. La herejía que dominaba en Pérgamo era la misma que dominaba en Tiatira. O sea, toda la herejía y la persecución que vimos en Pérgamo también lo estaban pasando en Tiatira. Pero según parece aquí era peor, pues abundaba la gente pagana. Por lo mismo esa herejía era mayor. Jesús se identifica cuando habla y dice: y escriba al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos de llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto. Cristo se identifica con los ojos como llama de fuego. Es omnisciente, significa esto. Dios ve todo, conoce todo.
no hay nada que se esconda a su vista. Él es omnisciente, conoce todas las cosas. Y tiene también, tiene pies como latón refinado en el servicio, de bronce bruñido, dicen algunas traducciones. Era el metal más fuerte que se conocía en aquella época. Jesús se presenta conociendo todo lo que pasa y mostrando toda la fortaleza de Dios. Hay una alabanza. Yo conozco tus obras y tu amor y servicio y tu paciencia. Y algo muy interesante, recuerda que el otro día hablábamos de la luna de miel, que no se pierda la luna de miel porque habían perdido el primer amor. Esta iglesia al contrario. Jesús le dice, conozco que tus obras postreras son más que las primeras. No habían decaído en su servicio, en lo que hacían por el Señor. Seguían amándolo y seguían sirviéndole. Conoce también la fe de la iglesia y la fidelidad a la palabra. Conoce su ministerio. Tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Es interesante. Yo que he tenido la oportunidad de viajar por toda la Patagonia durante 10 años casi, y he visto cantidades de iglesias, les puedo asegurar que he visto cantidades de profetizos y profetizas. La iglesia donde yo nací, había una Jezabel, como les digo, una profetisa que usted no podía ir al baño si la profetisa no le daba permiso, hablando mal y pronto. Le decía lo que tenía que hacer, con quién se tenía que casar, si tenía que hacer un negocio, le decía si lo podía hacer, si no lo podía hacer, porque era revelación de Dios. Y aunque le parezca mentira, esto sigue vigente hoy en día. Hay falsos profetas que dirigen muchas iglesias y Jesús la critica y dice, porque retienes la doctrina de Jezabel, esa falsa profeta. No sé si había realmente, algunos dicen que por alguna traducción del pasaje, que era la esposa del pastor. Otros dicen que era una sacerdotisa que había en un templo, que era agorera. Otros dicen que tomó el nombre de Jezabel por la Jezabel de Primera de Reyes, del Antiguo Testamento, ¿recuerdan? Que era la mujer de Acab, que mandó matar a Nacor para robarle la viña y persiguió a Elías para matar y mató a cantidad de profetas. Si buscamos las similitudes, son muchas las que tenía la Jezabel de la Biblia con esta Jezabel de aquí. Pero lo que yo quiero decir, que Jesús ve como algo negativo que retengan a esta profetisa. Hermanos, tenemos la palabra profética más segura en la cual hacéis bien en estar atentos, que es la palabra de Dios. No hay profeta o profetisa que no pueda revelar nada fuera de las Escrituras. La revelación de Dios, proféticamente hablando, fue cerrada con el canon del Nuevo Testamento. Toda revelación que venga hoy en día tiene que estar de acuerdo con la Escritura, si no es falsa. No toleremos a los Jezabeles o Jezabelos dentro de las iglesias. Seamos severos con esto, porque Dios es severo con todo esto también. Luego le da un consejo. Pero a vosotros, los que estáis en Tiatira, y a cuando no tienen esta doctrina y han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás, os digo, no os impondré otra carga. Los que no tenían nada que ver con esto, no les impone ninguna carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Las cosas profundas de Satanás que dice que tenían, él incluye en la falsa enseñanza de Jezabel y les da una promesa. Promete a los que triunfan que les dará autoridad sobre las gentes y que les dará la estrella de la mañana. Apocalipsis 22:16 dice que la estrella de la mañana es Cristo. Él mismo se nos dará a nosotros, nos dará su mente. Dice que tendremos la mente de Cristo, seremos uno con Él. Y resumiendo entonces ahora para terminar, en Esmirna, cuando estamos sufriendo por algo, el Señor nos comprende porque Él lo sufrió primero. Un resumen de todo lo que hablé. Segundo,
La verdadera riqueza es el enriquecimiento del carácter cristiano a pesar de la adversidad, no el poseer bienes materiales u oro. Tercero, el Señor no nos promete que evitará las dificultades, porque el hecho de sobreponerse a las dificultades es el medio que nos ayuda a formar el carácter cristiano. Sé fiel hasta la muerte, porque la vida eterna nos espera y Él nos dará la corona de la vida, un premio por haber ganado la corona. En 2 Timoteo 4:8 Pablo nos habla de la misma corona. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperando su venida. El resumen de Pérgamo. El Señor llega con la espada de su boca, lo cual representa que puede juzgar con exactitud los hechos de los hombres, aun las cosas que otros no ven. Por ser leales a su Señor Cristo, los cristianos formaban la iglesia que estaba en Pérgamo, fueron elogiados y el Señor los alabó. Dios alaba nuestra fidelidad. La combinación herética de los balamitas y los nicolaitas exhortó a los verdaderos cristianos que eran miembros de la iglesia a no tolerar dichas herejías. Dios no quiere que toleremos las falsas enseñanzas dentro de la iglesia. La iglesia recibió la exhortación de que se arrepintiera de su actitud de tolerancia. Nos exhorta para que no seamos tolerantes con aquellas cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Y el Señor nos dará el maná escondido, el alimento espiritual que el mundo no conoce. Por último, nos dará la piedrecita blanca con nuestro nombre, un nombre nuevo. Dios nos dará un nombre nuevo. ¿Cuál será el mío? No sé, a mí me encanta mi nombre, pero Dios tiene uno más bonito para darme y me lo dará con una piedrecita blanca como símbolo de victoria, de triunfo. Y por último, la iglesia de Tiatira. El Señor declara que conoce las obras de ella. Dios conoce nuestras obras. Me encanta cuando alguien pone algo y lo borra y le pone un sticker enseguida ahí. Jesús vio lo que pusiste, porque es verdad. Dios conoce nuestras obras, conoce nuestro amor, conoce también la fe de la iglesia y la fidelidad en la palabra. Dios reconoce y recompensa estas cosas en nosotros. Conoce su ministerio, conoce su paciencia. El Señor alaba a la iglesia por el progreso que ha alcanzado en la obra que realiza. El Señor se queja de que la iglesia conserva entre sus miembros a Jezabel, falsos profetas, negativo. No tenemos que conservar, tenemos que denunciar todas estas cosas. Pero el Señor también les hace saber que deben ser fieles en el cumplimiento de los deberes que ya tienen. Y Apocalipsis 22:16, para terminar, nos dice que Jesús, que es la estrella de la mañana, nos será dado en la eternidad, porque nos será dado a su mente, para que entendamos todas las cosas como Él las conoce y como Él las entiende. Dios nos bendiga y nos ayude a ser fieles y a mantener lo positivo y a luchar contra todo lo negativo que estas iglesias tenían. El Señor les bendiga.